Los humanos, por millones de años, han sido migrantes por diferentes razones. Incluso en la actualidad hay algunas personas que lo siguen haciendo por diferentes motivos, ya sean catástrofes naturales, guerras o simplemente para tener nuevas expectativas o experiencias de vida. Esto quiere decir que una de las cosas que caracteriza al ser humano es el ser migrante y que lo hacen dentro y fuera del país. Es importante enfatizar la migración internacional en sus diferentes formas, como lo son el asilo, el refugio, la deportación o la repatriación. La migración es un hecho jurídico constituido por acciones humanas, voluntarias o no. Estas acciones son las que crean, modifican o extinguen ciertos derechos. El derecho internacional se ha enfocado en esta problemática y más específicamente y fundamentalmente en los derechos humanos. Así, a partir de hace unos años y en la actualidad se han aprobado varias herramientas o mecanismos internacionales para la protección de los derechos de los migrantes. El derecho internacional privado tiene como objetivo asegurar que las relaciones privadas internacionales continúen, lo que significa que las fronteras no deben ser un impedimento para el reconocimiento de las relaciones que se constituyen entre las personas cuando actúan en el área privada. Es una disciplina que tiene como consecuencia la vocación natural de abordar el fenómeno migratorio y lo genera en la vida de quienes se... El derecho a migrar como un derecho humano. A partir del Tratado de Montevideo del año de 1889 y 1940 se encontraron normas integradoras para los migrantes, pero fue a partir de a mediados del siglo XX, más exactamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se consagró el derecho a migrar, disponiendo que toda persona tiene derecho a migrar y a regresar a su país si así lo desea, teniendo en cuenta que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derecho sin discriminación a igual trato ante la ley. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy expresa y nos dice con claridad que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y también tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y asimismo regresar. Mediante la Resolución 45 del 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores que son migratorios y de sus familias, entendiéndose como que un trabajador migratorio lo haya realizado con una labor remunerada. A su vez, también se le reconoce el derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión para los trabajadores migrantes y para sus familiares. En el derecho internacional privado, las migraciones son un gran estudio, debido a que sus orígenes se dieron en las conquistas de los bárbaros. A partir de esto, se comenzó a hablar de las primeras migraciones, cuando habían personas que por estas conquistas huían a otros territorios, es decir, comenzaron a migrar. Para el derecho internacional, a eso del siglo XIX, existieron tres autores clásicos, como lo fue Job Story, Mancini y Savigny. Ellos quedaban a entender que sencillamente la migración es la forma de que las personas tal vez busquen un mejor estilo de vida, tal vez salir un poco más adelante, darse una nueva oportunidad para sencillamente mejorar su calidad de vida. A veces no solo se sale del lugar, se migra del lugar por esos aspectos, a veces puede ser por guerras, por catástrofes, ¿sí? Es algo que es muy complejo, que para el derecho internacional tiene que ser muy muy importante porque debe ser legislado, y así como lo ha sido legislado y tiene que ser declarado como un derecho fundamental de las personas, la migración, hay que tener una cosa muy clara, y es que las personas que migran pueden tener su derecho fundamental a migrar, pero se pueden ver en cierto sentido vulnerados por unos aspectos más allá, que son ser vulnerados en sentidos de salud, porque ellos no llegan a un lugar y sencillamente ya están afiliados a salud, de pronto no pueden conseguir un trabajo digno, porque la gente, a veces hay gente que mira la necesidad de la otra persona y de esa necesidad se aprovecha para así satisfacer sus propias necesidades. Entonces es algo muy complejo, que para el derecho internacional es muy fuerte la postura que tiene sobre las migraciones, pero al mismo tiempo es algo que cuenta con unos vacíos legales que deben ser corregidos para que las personas que migren puedan
de esta manera hacer las cosas, de llegar a un lugar y tener muy buena calidad de vida. La migración y la familia. El fenómeno migratorio actual ha dado luz a los problemas que plantea el derecho internacional privado, realidad que se pone de manifiesto principalmente en las cuestiones que afectan a las personas en su ámbito más íntimo, en este caso como lo es el familiar. Respecto a este punto podemos decir, primero, el derecho internacional privado aún no ha logrado brindar respuestas plenamente satisfactorias a la regulación de las nuevas formas de familia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la posibilidad que sean reconocidas extraterritorialmente. Segundo, se puede mencionar claramente los esfuerzos de la Conferencia de La Haya en materia del concubinato, filiación, maternidad subrogada, que si bien no han logrado concretarse en textos normativos vinculantes, demuestran la preocupación de los estados por llegar a soluciones uniformes de gran sensibilidad para las personas. La migración y los niños. La cantidad de niños migrantes aumenta. En el informe del 2018 sobre las migraciones en el mundo se confirma que más de un sexto de los emigrantes internacionales tienen menos de 19 años, menores que viajan en el grupo familiar o aquellos que se quedan en su país separados de su familia en condiciones de vulnerabilidad. En el año 1996, en el Convenio sobre Responsabilidad Parental y Medida de Protección de Niños, aprobado en el ámbito de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado, se adoptó una solución más adecuada donde dice que las autoridades competentes para adoptar estas medidas de protección será el Estado en cuyo territorio se encuentre el menor tras su desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que así se evitan las dificultades que se puedan presentar en temas de regulación de la situación de niños que se encuentren en una situación particularidad de vulnerabilidad por carecer de una residencia habitual. Las formas ilícitas de traslado o retención de los menores en el ámbito familiar son otras de las modalidades de migración en las que participan los niños. En este caso, los niños viajan acompañando a alguno de los miembros de su grupo familiar. Hoy por ello se encuentra precedido de un acto ilícito determinado por la violación del derecho de guarda. Esta situación ha sido contemplada en tratados de alcance universal como el de La Haya. La migración y los delitos. El fenómeno migratorio ha dado lugar al aumento de actos delictivos, entre los cuales destacamos el interés de obtener un beneficio material a cambio de trasladar personas interesadas en emigrar a un estado determinado. La Convención de Palermo contra la delincuencia organizada contiene disposiciones sobre asistencia judicial internacional e incluso de la extradición de quienes cometan delitos comprendidos en la Convención y en sus protocolos complementarios. El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, inspirado en proteger los derechos humanos de los migrantes, los estados asumen la obligación de tipificar el delito de tráfico ilícito de migrantes o de otras conductas delictivas conexas. Como conclusión para el presente video, encontramos que las migraciones enfrentan en el mundo una realidad multicultural y un verdadero desafío para el derecho internacional privado. Es por esto que los estados deberán buscar mayores caminos de inclusión y de garantías para que las personas migrantes puedan acercarse cada vez más a la obtención de justicia y así lograr la protección de sus derechos como migrantes. Por otro lado, el derecho internacional privado es el encargado de solucionar dichas problemáticas a través de tratados y convenios que pueden ser ratificados por los diferentes países. Todo esto con el fin de dar asilo a los más necesitados y de esta manera respetar a las personas, sus derechos fundamentales y que no sean vulnerados. Recordemos que donde hay personas, en algún momento tuvo que haber migración. Recordemos que hay migraciones por deseo, posibilidad o incluso por necesidad de sobrevivir. Hay personas que migran por amor, por trabajo o por estudios. También para huir de la violencia, las guerras, los desastres medioambientales, los conflictos políticos y las crisis económicas mundiales. Dice que migrar es un derecho humano y más que eso es una forma que hace parte de nosotros y de todo el mundo.